países y regiones tienen su propia manera de tocar uno de los instrumentos más conocidos en el mundo entero. Entre sus cuerdas emergen las más sentidas melodías. Y eso fue aprovechado por músicos ecuatorianos entre el siglo XIX y XX. Este estilo tan particular se enriqueció de ese talento que confluyó en la capital. Este es un primer vistazo a la historia y a los sonidos que nacen de la guitarra quiteña. Es una resignificación de los cantos, los tambores y los pífanos indígenas del centro norte de la sierra, ¿no? Guitarra quiteña quiere decir guitarra de la plurinacionalidad. Es algo que llega a las entrañas de una forma inexplicable. O sea, no, de verdad no tengo forma de explicar eso. Es algo mágico. La guitarra suena como el corazón de quien la toca, el punteo como su acento al hablar, los acordes como su carácter, el rasgado como su identidad. Cada región del mundo hace vibrar estas cuerdas a su manera y con el tiempo van consolidando estilos. Eso fue lo que pasó en la sierra centro-norte de nuestro país, lo que hoy se conoce como la guitarra quiteña. Y no es nada más que incorporar al concepto europeo, a la estética europea, las características del cotidiano quiteño, ¿no? Pronunciar las frases de música, me refiero, con nuestro propio acento quiteño, porque ahora quizás no lo visualizamos bien, pero los quiteños tenemos una manera de hablar que a veces los quiteños no la vemos, ¿no? Pero los que no son de Quito sí la ven. Además, este arte quiteño, esta estética musical quiteña, no es solo que nace en Quito, sino que se nutre por diferentes vertientes que vienen de la sierra interna, ¿no? La sierra centro-norte. Y esas migraciones traen cultura, ¿no? Desde Imbabura, Chimborazo y otras provincias, llegaron a Quito músicos que traían la herencia ancestral de sus terruños. Fue la capital a inicios del siglo XX, después de la Revolución Liberal, el espacio y el tiempo para que esas tradiciones ganen protagonismo y también para que la guitarra sustituya a otro instrumento clásico de las fiestas criollas y populares, el arpa. Y le llamamos los bailes de salón de esta música criolla, si es que hablamos de Quito, quiteña, porque también hay porteña, ¿no? Guayaquileña, pero si es que nos centramos en Quito, el piano le daba los bailes de salón del vals, ¿no? Del pasillo, de la contradanza. En cambio, en el arpa, ¿cierto? Se tocaba el costillar, el ají de queso, el agrio con dulce, el toro Ramón. Y esto eran cantos que se bailaban en sitios como estos, en los huertos de las casas quiteñas, y de Ambato y de Riobamba. Entonces, esta función festiva, ¿cierto? Bailadora del siglo XIX, nos lleva al siglo XX con la guitarra, y que comienza este locus a definirle como quiteña, diríamos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para bailar. Entonces, 2 pasos para el un lado y para el otro también, ¿no es cierto? La guitarra tenía que evidenciar en ese toque, en este San Juanito, ¿no es cierto?, en sus técnicas, en sus estilos, el que la gente haga eso, que la gente baile. El San Juan en las fiestas de junio, que ahora se los llama los raimis, ese toque, pas, 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 ¿no es cierto?, el albazo, la música del alba en los compadrazgos, pero también para el canto, ¿no? Para el canto de las serenatas, para el canto de las coplas. Entonces la guitarra comienza a percibir estas culturas, estos sistemas, y Gerardo Guevara, el maestro Gerardo Guevara, el compositor quiteño, da un concepto, emite un concepto y dice, la guitarra puso acordes, puso armonía y melodía a lo que sonaba el ritmo de los tambores y de los pasos del baile. Es muy interesante, dice, porque le da un matiz de rasgueo y de toque. Entonces, a esto
se comienza a llamar o a entender como la guitarra quiteña. Y tenemos, por ejemplo, hacia 1934, ¿no es cierto?, se reúnen los nativos andinos, ¿no? Era un grupo anterior a ellos se llamaba el Alma Nativa. De esa etapa suenan con fuerza hasta nuestros días nombres como Guillermo Garzón, Marco Tulio Hidrobo y Bolívar Pollo Ortiz, cuyo estilo marcó lo que hoy conocemos como guitarra quiteña. Para reconocer lo que hace tan especial a esta manera de interpretar la guitarra, hay que afinar un poco el oído ante los géneros más tradicionales. La guitarra ha venido a influenciar también sobre los ritmos que había aquí. El danzante era un ritmo de tambor y flauta, ¿no? Que era, ¿no es cierto? Es un ritmo percutivo, ¿no? La guitarra viene a aportar el rasgueo, en cambio. Entonces va modificando los ritmos que ya teníamos. El albazo, antes de que venga esta influencia del trío, que tiene otro concepto, tenía mucha sazón e intención de baile, ¿no? El albazo. ¿No es cierto? Entonces tiene poder, tiene otro aire. En cambio, ya venía las otras influencias y se han ido perdiendo información. Luego, solamente se acompañaba así. Entonces, en vez de ir desarrollando nuestra guitarra, yo pienso que más bien se fue perdiendo información y se fue desvaneciendo la sazón, ¿no? Otra manera de reconocer a la guitarra quiteña es en algunas de sus técnicas. Por ejemplo, los recursos técnicos. Yo siempre he dicho el glissando, ¿no? Por ejemplo, la guitarra quiteña utiliza esta manera de tocar arrastrando, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta herramienta, ¿no?, de la media cejilla, yo siempre les enseño a los alumnos porque resulta muy útil para nuestra música aprender a hacer estas medias cejillas. En la guitarra, digamos que ortodoxa, quizás europea, no se utiliza esto, sino que se utiliza así la posición completa o la posición que necesites. Pero hacer esto es muy raro. Pero en nuestra música popular sí hay licencias, ¿no? Puedes hacer esto, utilizas aquí 2 cuerdas, porque esto nos libera este dedo. Y este dedo nos sirve para utilizar justamente esa nota de color que te decía sobre este grado, que es la tensión 6, se podría decir. En la guitarra popular se usa el dedo gordo de encima. En nuestra música se usa este dedo. ¿No es cierto? Es muy útil. Otra de las marcas para reconocer a la guitarra quiteña es su mestizaje, es decir, la influencia de las cuerdas del instrumento europeo en los ritmos ancestrales. Este es un jumbo, es una transcripción de un fonograma de la primera mitad del siglo XX, debe ser del maestro Segundo Uguaña. Y yo le conocí al maestro Segundo Uguaña en 2015 y escucharle tocar, nunca había escuchado a alguien prácticamente que le haga sonar la guitarra de esa manera, con un sabor, un fraseo, una musicalidad, una misquilla, un ritmo, era increíble. Realmente fue conmovedor, o sea, casi hasta las lágrimas. Y los vestigios más antiguos del jumbo como género musical van a Cotacachi, ¿no? Se cuenta que el jumbo era para ir a la guerra, ¿no? Y que tenían distintas danzas, ¿no? Inclusive se toca con el pingullo y los tambores, ¿no? Creo que es uno de los géneros de raíz indígena más profundos, ¿no? Vernáculos más profundos. En el caso de este jumbo, las marcas de la guitarra quiteña siguen los pasos de los instrumentos más tradicionales.
Hay una resignificación, ¿no? de las flautas, los cantos y los tambores indígenas, ¿no? Justamente, virtualmente la guitarra quiteña lo que hace es virtualmente imitar esto, ¿no? Recrear de esta manera. Por ejemplo, aquí tienes el tambor, ¿no? El tambor que acompaña al pingullo. Acá la flauta. Y vuelve el tambor. Sí, mira, eso es muy flautístico, ¿no? O pienso que es la cosmovisión andina, ¿no? de respetar las individuales, pero siendo comunidad, ¿no? Mucho yo creo que refleja ese pensamiento, ¿no? Esto de tocar a doble cuerda, ¿sí? Es tocar a doble cuerda. Y inclusive va no solo a lo textual, sino a lo virtual, ¿no? Hacer esto. Es una imitación de un aerófono, ¿no? Lo natural en la guitarra es atacar, ¿sí? Es un instrumento de cuerda pulsada, entonces hacer esto o es imitar, ¿no? A un instrumento aerófono, el aire. Este es un yarabí llamado Siete Puñales. Es de Vinicio Pastor, un músico no vidente del Chimborazo, justamente. El yarabí viene de lo que son los mitimaes, que eran prácticamente los pueblos que eran muy hostiles con los incas, eran prácticamente extraídos de un lugar, y ellos llevaban esta canción, ¿no? de dolor, de melancolía. Nuestra guitarra también pronuncia frases melancólicas y quejas que están ahí pronunciándose en vez de nuestra boca en nuestro instrumento. Aunque a muchas personas les parece un pecado, nuestra música es melancólica y a mí no me parece nada mal, o sea, me parece más bien algo muy lindo. Hay músicas dramáticas en otros países, en otras partes del mundo. El flamenco es un lamento permanente y nadie se avergüenza de eso, más bien lo ratifican y lo aceptan tal como es, ¿no es cierto? Nuestra música tiene un drama y tiene un sentir, quizás sentimos así los andinos ecuatorianos, ¿no? Yo particularmente tengo un corazón muy arraigado con el yarabí porque a mi abuelo le gustaban mucho los yarabís, ¿no? Yo, bueno, de chiquito siempre fui aficionado a la música y tocaba el piano. Y mi abuelo era el único que me escuchaba en la casa, ¿no? Siempre se sentaba a escucharme, me llamaba para que toque, ¿no? Y me acuerdo que tocaba pasacalles y pasillos, cosas así. Y lastimosamente mi abuelo murió cuando tenía 16, ¿no? Y nunca pudo ver ni escuchar lo que hubiera compartido con la guitarra, ¿no? Siempre los yarabís me recuerdan a él, sentado con sus discos de acetato, ahí con su botella de ron, ahí escuchando a yarabís. La próxima semana, pasillos, sanjuanitos y más géneros interpretados en el estilo de la guitarra quiteña. Además, el futuro de esta escuela guitarrística que se va acercando a las nuevas generaciones.